Bueno, hoy quiero que veamos, no sé si alcancemos a ver un tema que es tan importante eh, en cuanto a la salvación, la perfección de la salvación, el alcance de la salvación, la trascendencia de la salvación, cómo cubre la salvación, la eternidad de la salvación. Tiene que ver no solamente con el acto mismo, con el hecho mismo de la obra de la cruz, sino está también íntimamente relacionada por quién murió en la cruz. Y en la actualidad y desde que comenzó el cristianismo, se ha hecho ataques precisos, frontales sobre esa verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quién fue que murió en la cruz? O sea, la dignidad del que murió en la cruz, o si murió en la cruz. Algunos han dudado, algunos han alcanzado a decir que no, él no murió en la cruz, él se desmayó y lo llevaron a la tumba y luego se levantó y se fue. Así de sencillo. Esto es ilógica cuando se estudia la realidad de las cosas. Esto es parte de la ignorancia de lo que era la tortura de la crucifixión. Nadie sobrevivía a tal tortura. Entonces, y muchas otras cosas se han levantado en contra para anular, para desmentir, para desvirtuar, o que no se hizo la obra de la cruz, o que la persona que reposó allí en la cruz no era quien decía ser. ¿Qué cantamos ahora? Hijo de Dios. Pero ese hijo de Dios, tú lo ves en la escritura con H mayúscula. Y es importante que tengamos en cuenta todos los detalles. Es decir, el Hijo de Dios, cuando se habla con H mayúscula, tiene que decir que tiene para referirse a él como Dios mismo, como de naturaleza divina. ¿Listo? Bueno, para comenzar, en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Primero es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 3, escuchen bien, 3 de esos 4 evangelios, si lo tomamos en porcentaje, entonces el 75% de los evangelios comienzan ya en el capítulo 1, en el primer capítulo, haciendo una referencia a Jesús como hijo de Dios. Es importante eso, o sea, porque la escritura no es resultado de la casualidad o coincidencia. La escritura es resultado del obrar de Dios, del Espíritu Santo dirigiendo. Por lo tanto, el hecho de que en el primer capítulo 3 de los 4 evangelios ya están hablando de Jesús como hijo de Dios es importante saberlo, entenderlo y traducir qué quiere decir el Espíritu Santo con ese énfasis. Por decir, en el Marcos capítulo 1, Marcos 1. Se quiere dejar como para los que toman apuntes. El primer punto es 3 de los 4 evangelios lo mencionan, lo dicen, que él es el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Marcos 1:1 dice, principio, ¿lo tienen? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde ahí hay la presentación de Marcos. Está diciendo, esta es la presentación del evangelio de quién? De Jesucristo, no del apóstol tal, no del líder tal o de la iglesia tal, es de Jesucristo y sus credenciales como hijo de Dios. O sea, esto es de vital importancia. Está introduciendo ya para comenzar a hablar acerca del evangelio de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Él es uno con Dios. El Padre y Él están íntimamente relacionados. Él es igual en poder, en majestad y en eternidad con el Padre. Cuando pensamos, ¿se
recuerda que hemos escuchado Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces ese orden nos hace pensar que el Padre es importante, el Hijo es menos y el Espíritu Santo está en el tercer lugar. Pero no es así. Debemos entenderlo no como una escala de importancia, sino Padre al lado Hijo y al lado Espíritu Santo. O sea, dicho de otra manera, son iguales en majestad, son iguales en autoridad, son iguales en poder, son iguales en eternidad. Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso no podemos dejar de creerlo, de experimentarlo. Estas verdades deben tocar nuestra vida. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Dios mismo. Tremenda verdad. Dios mismo. Imagínense, el Creador se volvió como una de sus criaturas. El que es la fuente de vida entregó su vida. Marcos capítulo 1, allí mismo donde estamos, hablando del bautismo de Jesús, del Señor Jesús. Ahora, recordemos que el bautismo al que va Jesús no es el bautismo que actualmente utilizamos en las iglesias cristianas. El bautismo que utilizamos en las iglesias cristianas va de acuerdo a las enseñanzas apostólicas como un hecho posterior a la salvación. Yo soy salvo hoy y debo bautizarme, pues si quiero hoy, o después de algunos días de haber estudiado un poco qué es el bautismo. Pero este bautismo que predicaba Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, donde la persona a través del bautismo estaba expresando que estaba arrepentida de su vida. Ese era el bautismo a que accedió el Señor Jesucristo. Ahora, si era un bautismo de arrepentimiento, alguien puede preguntar, Jesús, el Señor Jesús, tenía algo de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué accedió a un bautismo de arrepentimiento cuando él no tenía que arrepentirse? Entonces, alguien ha dicho, él dio el ejemplo para que otros lo hicieran, pero también se identificó con nosotros los pecadores. En la cruz tomó el lugar y aquí hizo lo que debía hacer cada uno de los hombres pecadores, aunque él nunca cometió pecado. El versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Debe decirse que Juan no quería bautizarlo. Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dijo Juan Bautista. Y el Señor dijo, deja que así conviene que suceda. Y se hizo bautizar. Versículo 10. Luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Esto es tremendo, porque estamos hablando de una eternidad, de Dios mismo, una eternidad. No alcanzamos a entenderlo, donde por primera vez en esa eternidad, de pronto se me equivoco, alguien me dice, está equivocado, mire, tal versículo sería bueno. Pero si no me equivoco, por primera vez en esa eternidad, el Padre llama a Jesús Hijo. En el Antiguo Testamento no lo encontramos. Aquí lo estamos encontrando. En esa eternidad, en ese momento cuando Él se bautiza, tú eres mi Hijo amado. Lo proclamó, lo reconoció como hijo. Lo reconoció como hijo. Él había sido enviado en nuestro lugar y Él era el Hijo amado, el Hijo amado. Y tal vez nos deja esa figura para enseñarnos la cercanía del corazón del Padre hacia el Señor Jesús.
Tal vez nos deja esa idea en la cabeza de familia, padre e hijo, donde comparten los mismos genes, por decir, espirituales. Él es uno con el Padre. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en el versículo 1, ¿quién dice que Él es hijo de Dios? El escritor, ¿cierto? Marcos. O sea, sabemos que el escritor humano fue Marcos, que fue el Espíritu Santo realmente quien le dirigió. Pero si hablamos del instrumento humano, Marcos mismo está diciendo, Él es, atención que es importante, dijo él, Él es hijo de Dios. Pero en el versículo 9 al 11, ¿quién está diciendo que Él es hijo de Dios? Dios mismo. Dios mismo lo está diciendo. Bueno, les dije, 3 de los 4 evangelios dicen que Él es hijo de Dios. Marcos, quiero decir, en el capítulo 1, 3 de los 4 evangelios, en el capítulo 1 dicen que Él es hijo de Dios. Porque Mateo no lo dice en su primer capítulo, pero sí lo enseña también que Él es hijo de Dios. Ahora, sigamos con Lucas. Lucas 1. Ahí, a continuación de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estamos ya en Lucas. Lucas 1, 26. Al ¿sexto mes de qué? Del momento en que Elizabeth, la familiar de María, quedó en embarazo. ¿De quién? Pues de Juan el Bautista. Al 6.º mes, o sea, ella tenía 6 meses de embarazo, o sea, el bebé en gestación, Juan el Bautista, tenía 6 meses, y el 26 dice, al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó, se asustó por sus palabras y pensaba, qué salutación, qué saludo es este, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, que significa Salvador. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pues María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también santo ser que nacerá será llamado. ¿Lo ven ahí? Es Marcos en su primer capítulo ya está diciendo que él es hijo de Dios. Lucas en su primer capítulo está diciendo que él es. ¿Será importante este tema? Sí es importante. Usted puede encontrar con una persona de otra denominación y tener una charla donde ve que esa persona dice que Jesús no es Dios. Usted puede pensar, bueno, todos pensamos diferente, hay que comprender, todos no tenemos las mismas ideas. Usted puede pensar eso, pero esa doctrina no es secundaria. Esa doctrina es básica, principal e importante. Usted debe respetar a la otra persona que piensa distinto, ¿sí? Debe hacerlo. Pero usted no debe decir, ay, no, eso todo, uno piensa una cosa y otro piensa de otra cosa. Eso no es importante. No, eso sí es importante. Y si Dios le da la oportunidad de aclararle a esa persona ese tema, sería maravilloso, maravilloso. Entonces, en este pasaje, ¿quién dice que Jesús es hijo de Dios? Sí, Lucas, pero Lucas está contando una historia.
Lucas está contando una historia acerca de María, cómo Dios envió. ¿Quién? ¿Quién dijo que Jesús era? Sí, pero sí, sí, exactamente. O sea, Dios, claro, sí. Pero él, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel, el ángel Gabriel. Y versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, entonces, ¿quién dijo todo el resto? El ángel Gabriel. Obviamente en armonía con lo que Dios dice, obviamente en armonía con el Espíritu Santo, pero fue el ángel Gabriel. Ahora, Marcos 1:1, ¿quién fue el que dijo que era el Hijo de Dios? Marcos 1:1. Marcos. En Marcos 1:9 creo que fue donde vimos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. Este es mi Hijo amado. En Lucas capítulo 1, ¿quién dice que él es el Hijo de Dios? El ángel Gabriel. El ángel. Muy bien. Y lo dice en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y lo dice en el versículo 35 al final, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo. Si usted se dice ser cristiano y usted cree que Él murió en la cruz, pero usted no cree o tiene dudas de que ese que murió en la cruz es Dios mismo, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas. Por lo tanto, si usted tiene dudas o si usted conoce a alguien y lo ama y usted quiere que él llegue a los pies de Jesús y sea salvo, ore para que Dios le ayude a que este tema lo aclare con esa persona. Repito, este tema no es de menor importancia, no es secundario. Bueno, en orden, ¿cuál libro seguiría de los evangelios? Bien, Juan capítulo 1. Juan 1, versículo, mire, Juan 1, hasta donde vi, tiene como cuatro referencias. Juan capítulo 1, cuatro referencias a Jesús como Hijo de Dios. Versículo 14, la primera. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo ahí en Juan capítulo 1? Jesús. Muy bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es unigénito? Único hijo. Y aquí dice unigénito del Padre. ¿De cuál Padre? De Dios mismo. Aquí lo está llamando Hijo de Dios. No con la frase exacta, pero es la idea, unigénito del Padre. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Ahora, versículo 14 y 18. ¿Quién está diciendo que Él es unigénito del Padre? O que Él es Hijo de Dios. Juan mismo, dirigido por el Espíritu de Dios, Juan el apóstol, está diciendo, Él es Hijo de Dios. Versículo 32. Dice, bueno, miremos desde el 29, si quieren, desde el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién está hablando ahí? El que me envió a bautizar, ¿quién está hablando? Juan el Bautista. Pero recuerden, hay una diferencia
Entre Juan, el evangelista, o sea, el autor del Evangelio de Juan, y Juan el Bautista. Quien escribió el Evangelio de Juan no fue Juan el Bautista. Quien escribió el Evangelio de Juan fue Juan el apóstol Juan. Recuerda que en la Biblia encontramos varios Juanes, como encontramos varios Jacobos. Bueno, en la Biblia. Entonces, Juan, el apóstol, el autor del libro, humanamente hablando, es quien, y es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es quien está hablando. Cuando dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, cual Juan es, Bautista, que dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan Bautista, Juan Bautista. Entonces, ahí está hablando él. Versículo 32. También dio Juan, cual Juan Bautista, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién lo dijo? Juan Bautista. Este es el Hijo de Dios. Bueno, ya tenemos un grupo de personas quienes han dicho que Él es Hijo de Dios. Vamos a repasar un poco. Marcos, el ángel Gabriel, Lucas, Juan Bautista. ¿Se nos queda alguien? Alguien muy importante. Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo. Dios mismo. Bueno, entonces sigamos al versículo 43. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. ¿Qué más le dijo? Solo le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Versículo 44. Y Felipe era de Exaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién le dijo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se dio cuenta de algo que solamente conocía Natanael. Tal vez nadie más conocía. Y parece ser que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro, una oración, no sé, algo especial con Dios debajo de una higuera. ¿Y quién lo sabía? Natanael y Dios. Y el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él dice, solo Dios puede saberlo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, tienen la lista ahí ya de quienes lo reconocen como Hijo de Dios. Ahora, hay otras personas. Mateo 4. Ya salimos de la parte donde hablábamos. En el primer capítulo de los evangelios se menciona que Él es Hijo de Dios. Veíamos que Marcos capítulo 1 menciona que es Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1 se menciona que Él es Hijo de Dios. En Juan capítulo 1 se menciona que Él es Hijo de Dios. Pero pasamos esa parte, ahora vamos a otras personas que lo mencionaron como Hijo de Dios. Mateo 4. Mateo 4, versículo 1. Dice,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, hay dos versículos que mencionan que Él es hijo de Dios. Es el versículo 3 y el versículo, bueno, el 7 también. Y el 6. ¿Qué dice Satanás? Si eres, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. A ese si eres parece que fuera como a duda, ¿cierto? Como compruébamelo. Pero en algunas partes de la escritura, ese si eres lo podemos cambiar por ya que eres. Ya que eres. Versículo 3. Ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 6. Ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Entonces, ¿quién está diciendo en este pasaje que él es hijo de Dios? Satanás. Y el versículo 7, la respuesta del Señor afirmando su divinidad. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién era él? Dios. Él lo estaba tentando. Entonces, sigamos. Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27, versículo 51. Está hablando de la muerte, de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Sus últimas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él dijo, consumado es, y entregó su espíritu, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó. ¿Recuerda que él dijo, consumado? Y también dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, él entregó el espíritu, versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice que el templo se rasgó. ¿Cómo es? El velo se rasgó. Y era un velo grande. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque si fuera de abajo hacia arriba, cualquier hombre lo puede hacer. Pero es de arriba hacia abajo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios rasgó el velo, dando a entender que podíamos ya entrar a su presencia. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo podía entrar un sumo sacerdote una vez al año. Ahora está diciendo que por Jesús podemos entrar a su presencia. Su presencia. Sin ser sumos sacerdotes, ni de ser un judío, ni de ser de la clase de Aarón o cualquier cosa de estas. Siendo hijos de Dios podemos entrar a su presencia. Él sigue diciendo, versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, ¿quién era el centurión? ¿Era judío? Romano. Era gentil, era romano. El centurión y los que estaban con él, o sea, los soldados, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron,
verdaderamente este era hijo de Dios. Un romano. Interesante que Pilato no lo entendió, los saduceos no lo entendían, los escribas no lo entendieron. Este romano lo entendió. Él era hijo de Dios, él era Dios mismo. Este pasaje del centurión se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. En 3 evangelios también, dando a entender que fue un hecho importante el que centurión haya llegado a la fe, haya llegado a entender quién era Jesús, que estaba muriendo allí en la cruz, el que aparentemente estaba derrotado, que estaba lleno de sangre, el que estaba colgado allí en la cruz, que la gente se burlaba y decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El centurión escuchó todas esas burlas. El centurión vio cómo él estaba colgado en la cruz, aparentemente derrotado. Y en ese aparentemente derrotado, en ese ser rechazado y burlado, él vio que era Dios mismo allí colgado en la cruz. Él era el Hijo de Dios. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen? ¿Quién decís que soy yo? Miren, esta pregunta de Jesús es importante. Es importante para los discípulos y es importante para ti, para mí hoy. Es importante qué pienso yo de él, qué pienso yo de Jesús, quién era Jesús. Porque eso marca la diferencia entre estar con él o estar lejos de él por la eternidad. Eso marca la diferencia entre tener vida y tener muerte. Eso marca la diferencia entre tener paz y no tenerla, entre tener perdón de Dios o no tenerlo. Entonces, él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, felicísimo eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no te lo hizo entender carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo hizo entender. La pregunta para ti hoy es, ¿tú qué dices de Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Un maestro? ¿Solo maestro? ¿Solo un profeta? ¿Solo alguien que vino y dejó una marca en la historia? ¿O es Dios mismo manifestado en carne, entregando su vida en la cruz por nosotros, por nuestros miserables, sucios y malolientes pecados? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si Él es Dios mismo, si Él es Hijo de Dios, uno en naturaleza, en poder y en majestad con el Padre, y murió en la cruz, entonces la obra de la cruz es de incalculable valor. No es medible el valor de la obra de la cruz. Jesús como Hijo de Dios es una doctrina central e importante. Si alguno de los presentes tiene dudas al respecto, por favor hablemos. Por favor, tiene que ver con su eternidad. La obra en la cruz del Hijo de Dios produce una salvación suficiente, una salvación eterna, perdón de pecados
a todo aquel que cree. No hay, escuche bien esto, no hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas. El Jesús que vino, que nació en Belén, es Dios mismo. No hay lugar a dudas. Y lo tremendo es muchos grupos religiosos, iglesias que se dicen ser cristianas, lo dudan, lo enseñan lo contrario. Por favor, no se deje enredar la cabeza, meter cosas en su corazón que no son de Dios. Quien está interesado en que no se crea quién es Jesús, que Él es hijo de Dios, Dios mismo, es el enemigo de Dios, quien quiere arrastrar a la humanidad a una eternidad lejos de Él, lejos de Dios mismo. Nuestra paz, nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios, nuestra eternidad reposa en la verdad de que hubo una obra de la cruz y de que la persona que murió en la cruz es la más importante del universo existente. No hay otro mayor que Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que ha llegado a nuestro corazón hoy. Rogamos que el Espíritu Santo nos ayude. Rogamos que el Espíritu Santo nos toque, impregne nuestro corazón con esas verdades. Y Señor, si alguno tiene dudas, si alguno está entre sí y no creo, que el Espíritu Santo le ayude, le convenza, que tiene que ver con la fe en Él para salvación. Oh Dios, gracias, Cristo Jesús.